Alabado sea Jesús, amén. Dios les bendiga. Vamos así, hermanos, a tener nuestro estudio de hoy. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Oramos? Amén. Oramos. Estoy interino, amén, ahorita. El maestro está ocupado con la escuela bíblica, haciendo todo lo de la clase bíblica para verano de vacaciones, amén. Entonces, por eso estoy como interino mientras ahorita, amén, él está ocupado. Vamos así a orar. ¿Qué les parece? ¿Oramos? Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de estar en su casa. Le hemos adorado, le hemos glorificado, le hemos exaltado. Y deseamos, mi Padre, que al escudriñar su palabra, Señor amado, nazca en nosotros esa hambre, esa sed de ella. Que al escudriñar tu palabra, mi Padre eterno, podamos nosotros estar escarbando, Señor Padre mío, esa fuente inagotable, Señor, Padre mío, que salta para vida eterna. Gracias por tu palabra, porque, Señor, tu palabra es veraz, tu palabra es inerrante. Queremos aprender de ella, Espíritu Santo. Toma el lugar que usted se merece. Toma, Señor, el control de mi vida, la vida de tu pueblo, y permítenos deleitarnos, Señor, en esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su asiento. Aleluya. ¿Quieren venirse un poquito más para adelante? Lo pueden hacer, hermanos. Los invito, vénganse adelante. A ver, las sillas están vacías acá adelante, hermanos. Vénganse, por favor. Gloria a Dios. A ver, un poquito más. Alabado sea Jesús. Amén. El tema de hoy lo vamos a poner de la siguiente manera. Jesús paga el impuesto del templo. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Jesús paga el impuesto del templo. ¿Okay? Ese es el tema de hoy. Jesús paga el impuesto del templo. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 17. La base bíblica está en Mateo 17. Empezando del 24. Amén. Mateo 17, empezando del 24 al 26. ¿Ok? Mateo está abreviado. Amén. Mateo 17, 24 al 26. Amén. Leemos el 24. Dice así el 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Le hicieron una pregunta, ¿verdad? Le hicieron una pregunta a Pedro. Pero antes de abordar este versículo, quisiera hacer unas anotaciones para que nos vayamos metiendo exactamente a esta historia. Primeramente, Jesús tuvo que recorrer algunos kilómetros para poder llegar a Capernaum, porque ahí en el versículo 24 dice que Jesús dice cuando llegaron a Capernaum. Entonces tenemos que Mateo, yo quiero que ustedes siempre se acuerden, hermanos, cuál fue el énfasis de Mateo, quién era su audiencia, a quién le escribió este libro, para que nosotros podamos ir entendiendo y no se nos olvide cuál era su audiencia que tenía Mateo, a quién le escribió este libro o este evangelio. Y ¿quién se acuerda, hermanos, a quién se los escribió? ¿Quién era la audiencia? ¿A quiénes fuera?
aquellos que él les presentó este libro, este evangelio, ¿sí? Eran judíos, ¿ok? Mateo escribió a los judíos, amén, a un pueblo judío. Este libro o evangelio es dedicado o es, hermano, escrito para judíos, ¿ok? Entonces, como es escrito para judíos, su audiencia es judía, y por lo tanto, como su audiencia es judía, en todos los pasajes bíblicos, desde que nosotros comenzamos a leer Mateo, desde su capítulo 1, comienza él a hablar del Antiguo Testamento. Hace muchas declaraciones del Antiguo Testamento, cita muchas porciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque su énfasis era exactamente su audiencia, los que a quienes él se iba a referir y les iba a mandar este evangelio, eran judíos. Y por lo tanto él quería, hermanos, entrar, óigalo bien, al corazón de los judíos, y que ellos entendieran que el Mesías que se estaba proclamando, que se estaba profetizando en el Antiguo Testamento, era el Mesías que hoy habían dado con ellos. Entonces su audiencia era judía o eran judíos, ¿verdad? Entonces, y tenemos que Jesús, desde Mateo empieza Jesús a salir. Vemos que Jesús comienza, hermanos, desde Mateo 3, fue bautizado. Mateo 4, lo va a la tentación. Mateo 5, se encuentra en las bienaventuranzas, Jesús en el monte. Mateo 6, empieza a hablarle a los fariseos y todo eso. Y comienza, ya dije que el Mateo está dividido en tres partes. A ver si se acuerdan, ¿verdad? Que les dije la otra ocasión que Mateo está dividido en tres partes, ¿verdad? Comienza del capítulo 1 al 9, está hablando sobre las bases del reino, ¿ok? ¿Se acuerdan? Y luego dice que del 9 al 16 está él preparando a sus discípulos para extender el reino. Y del 16 en adelante, Jesucristo está preparando a sus discípulos para su muerte, ¿ok? Entonces, en tres partes está dividido el evangelio de Mateo. Y comenzando, nosotros hablamos del capítulo 16, y en el capítulo 16 el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí se acuerdan que le preguntó a sus discípulos? Porque en algunas personas andaban diciendo que Jesucristo era Elías, otros que eran ¿quién? Juan, y que era otro los profetas, ¿verdad que sí? Entonces, eso era lo que andaban diciendo de él, que traía el espíritu de Elías, que había resucitado Elías, que había resucitado Juan. Y sin embargo, Jesucristo quería saber si los discípulos, ellos tenían otro concepto, otra definición de él, en verdad sabían lo que él era. Y entonces le pregunta a Pedro, y Pedro hace la declaración: tú eres el Hijo del Dios, ¿verdad? Viviente, tú eres el Hijo del Señor, en otras palabras, ¿verdad? Entonces Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso sucedió en el capítulo 16, amén. En el capítulo 16 nos dice que Jesús estaba, cuando hizo esa declaración, Jesús estaba en Cesarea de Filipos, amén. Y me hubiera gustado, ¿verdad?, que me hubieran puesto el mapa de Cesarea de Filipos y Capernaum. ¿Qué distancia hay entre Cesarea de Filipo y Capernaum? No lo tenemos tal vez el mapa aquí, pero hay una distancia de 40, óigalo bien, dice por ahí, hermano, 40 kilómetros. Mira, imagínense, de Cesarea de Filipos hasta donde estaba en Capernaum. Recuerde que el versículo 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, sabe que tuvo que caminar Jesucristo con sus discípulos, por aproximadamente caminaron, hermanos, 40, voy a ver cómo estamos diciendo, 40 kilómetros, que equivale a más o menos como a 25 millas. 25 millas caminaron de Cesarea de Filipos para llegar a Capernaum. Imagínense cuánto tuvieron que caminar, ¿verdad? ¿Sí? 40, hermanos, óigalo bien, 40 es kilómetros aquí, hermano, le puse. Aquí es 40 kilómetros, que equivale a 25 millas. Estaba de Cesarea, en el capítulo 16 estaba en Cesarea de Filipos, cuando Pedro hizo la confesión de que Jesucristo era el Hijo de Dios viviente. Ahora llegan a Capernaum, y para llegar allá, 25 millas o 40 kilómetros. Imagínense, hermano, para llegar a la iglesia, ¿cuánto hay, hermano? Ellos caminando,
porque ellos no había, hermanos, lo que hoy tenemos nosotros. Sin embargo, mira cómo, hermanos, no se sabe si ellos, hermanos, hicieron pausa y se detuvieron en algún lugar para descansar, pero en sí, hermano, eso es la distancia. Cesarea queda en el norte y Capernaum queda, hermanos, en el sur, ¿sí? Cerca del mar de Galilea, ahí queda, hermanos. Entonces, tenemos que Cesarea de Filipos es como información, ¿verdad? Cesarea de Filipos, hermanos, se llamaba Cesarea de Filipos porque Filipos era el que lo gobernaba. Capernaum, ¿qué significa Capernaum? Porque estamos viendo que Jesús llegó a Capernaum. ¿Qué significa Capernaum? ¿Alguien sabe, hermano, qué significa Capernaum? Todos los nombres tienen un significado. Jesús llega a la ciudad de Capernaum y en la ciudad de Capernaum dice que, hermanos, ahí Jesús hace algo, paga los impuestos, ¿verdad que sí? Del templo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, ¿qué significa Capernaum? Bueno, significa la aldea. Amén. La aldea de Nahum. Es lo que significa Capernaum. La aldea de Nahum. Amén. Eso es lo que significa Capernaum. Otros hermanos dicen que significa la aldea de consuelo. La aldea de consuelo. Es lo que significa Capernaum. Capernaum significa, sí, como tenemos ahí, la aldea de Nahum o la aldea de consuelo. Entonces, tenemos que eso significa Capernaum. Ahora sí vamos a entrar, ya que tenemos esos detalles, vamos a entrar ahora sí, hermanos, al 24 bien. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Ahí están haciéndole una pregunta a Pedro, hermanos. Los cobradores de impuestos le están haciendo una pregunta y le dicen, ¿sabes qué? ¿Tu maestro no paga los dracmas? ¿Sí? ¿Qué era eso? ¿Qué es lo que le estaban pidiendo? ¿Por qué le estaban cuestionando a Pedro si su maestro Jesús pagaba los dracmas? Dice, ¿tu maestro no paga los dracmas? ¿Qué era eso? Bueno, en nuestro encabezado, antes de comenzar el versículo 24, ahí dice, hermanos, pago del impuesto del templo, ¿verdad? Casi todas las Biblias tienen eso, ¿sí? Si lo tiene, ¿quién tiene su Biblia? Dice, pago del impuesto del templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le estaban preguntando los cobradores de impuestos a Pedro? Que si su maestro no pagaba prácticamente los impuestos del templo, ¿sí? Eso es lo que le estaban preguntando. Y yo dije, bueno, ¿pero qué es esto? Es la primera vez que yo leo en Mateo de que a Pedro le pregunta que si su maestro no paga los impuestos del templo. Tiene que haber algún documento, tiene que haber una referencia bíblica, tiene que haber un origen de dónde salió eso. ¿Sí? Fueron los romanos los que hicieron esa ley para que se pagaran impuestos, o fueron las como decimos nosotros, las autoridades religiosas que pusieron, hermanos, establecieron que se pagara impuestos. Impuestos, hermanos, es pagar, hermanos, óigalo bien, hermanos, impuestos de lo que tú, hermanos, ganas. Pero vamos a ver entonces, y entonces cuando yo voy a ver el origen, ahora sí voy a borrar aquí. Dice, tu maestro no paga los impuestos del templo. ¿Dónde nosotros encontramos el origen de eso? Tiene que haber un lugar, un origen de cuándo comenzó esto, dónde comenzó, hermanos, a pagarse, hermanos, los impuestos del templo. Porque allí nada más me dice que le preguntaron, ¿verdad? Tu maestro paga los impuestos del templo, pero no dijeron porque es una costumbre, porque es una ley de Moisés o porque es una ley romana, tienen que pagarlo. No nos dice nada, hermanos, Mateo, porque el énfasis de Mateo no es eso. El énfasis de Mateo es hablar de Jesús. Sin embargo, allí, hermanos, comenzamos a ver que hay alguien que le está exigiendo o que le está preguntando, cuestionando a Pedro, que si su maestro no paga, hermano, los impuestos, ¿verdad que sí? Todos sabemos lo que es un impuesto, ¿verdad? Ok. Entonces, usted ya se da cuenta, entonces, ¿de dónde viene, verdad? ¿De dónde vienen los impuestos? ¿De dónde vienen, hermanos? Desde aquí se empiezan a practicar, pero hay un origen, y vamos a verlo a la luz de la Biblia, cuál es ese origen. Y para ello, hermanos, vamos a ir a unos pasajes bíblicos. Vamos a ir a Éxodo, su capítulo 30, vamos a ver el origen. Éxodo 30,
versículo 13 al 16. Éxodo 30, amén. Éxodo 30, versículo 13 al 16. Amén. Y abro la cita y dice: esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será para la ofrenda, ¿qué? A Jehová. Siguiente. Todo el que sea contado de 20 años, yo quiero que note algo allí, dice que todo el que sea contado de ¿qué? De 20 años arriba, ya, de 20 para arriba, dará la ofrenda a Jehová. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Moisés está diciéndole, ¿verdad?, a todo el pueblo que tienen que dar impuesto. Y que ese impuesto, óigalo bien, será, solamente lo tienen que dar los que tienen 20 años, ¿para qué? Para arriba. Amén. De 20 años para abajo no tienen que dar impuesto. Pero de los 20 años para arriba tienen que dar impuesto. Dice: ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Entonces tenemos ahí el versículo 16. Y tomarán los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será para memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. ¿Sabe qué está diciendo allí Moisés? A través, hermanos, de Moisés el Señor, que ellos tienen que dar el impuesto. Todos los que tengan 20 años para arriba tienen que dar impuesto a quien, hermanos, para el templo, para que el templo se mantenga. Porque el templo, hermanos, se tenía que comprar aceite. En el templo se tenía que comprar, hermanos, todos los utensilios que se necesitaban. En el templo, hermanos, siempre el templo tenía que estar bien. Entonces, ¿quiénes son los que iban a ayudar para que el templo estuviera bien, el santuario estuviera bien, el tabernáculo estuviera bien? Eran los hijos de Israel, los que eran mayores de 20 años. Ellos iban a sostener, hermanos, todo lo que se necesitaba en el santuario. ¿Ustedes saben cuántas cosas, hermanos, se necesitan, hermanos, para sostener un santuario? No nada más es poner el tabernáculo, el santuario, como en aquel tiempo era tabernáculo. No nada más era poner el tabernáculo, tenía que comprar el aceite era caro. ¿Sí? Tenía que comprar todo lo que el sacerdote necesitaba. Tenía que tener, hermanos, todos los utensilios para los sacrificios. Entonces, ¿quién iba, hermanos, a ayudar para que el santuario se mantuviera de pie? Bueno, los mayores de 20 años, porque ellos ya podían trabajar, ellos ya podían generar dinero, ellos ya eran responsables y por lo tanto ellos tenían que, hermanos, óigalo bien, ayudar para que el tabernáculo siempre estuviera bien. Ahora, ¿cuánto es lo que se tenía que dar en el tabernáculo? De acuerdo a lo que nosotros leímos en Mateo 17:24, usted se acuerda que le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga los dracmas? Los dos dracmas, amén. Y ahí tenemos que le estaban exigiendo dos, ¿qué? Dracmas al maestro, amén. ¿Y cuánto, hermanos, cuánto equivale un dracma? Un dracma equivale, hermanos, a medio ciclo. Esas son las medidas que antes. Un dracma, hermanos, medía medio o equivalía medio ciclo. Es aproximadamente, hermanos, 2 días de un jornalero. ¿Ven? 2 días de un jornalero. Tenían que ellos donar, hermanos, 2 días de su jornal. ¿Cada cuánto era? No era cada mes. No era, hermanos, cada 8 días, era anual, amén. Era anualmente, ¿sí? Cada año los mayores de 20 años tenían que dar, hermanos, exactamente 2 dracmas, que era un día o 2 días de ¿qué? De un jornalero de trabajo. Cada dracma era un día de trabajo. Tenían que dar 2 días, imagínense, son 300, ¿cuántos días tiene el año, hermanos? ¿Cuántos días tiene el año hoy? Entonces,
Tenían ellos solamente 363 días les quedaba para ellos, y ellos tenían que donar 2 días de su jornal para mantener el templo, para que el templo estuviera bien, para que el tabernáculo no les hiciera falta nada. Vamos a otra cita bíblica. Vamos a 2 de Crónicas 24:9. 2 de Crónicas 24:9. De Crónicas 24:9. Vamos a ver qué nos dice. Dice: e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? ¿Verdad que ya había pasado tiempo? Allí ya era, hermanos, en Crónicas. Allí ya no estaba Moisés. Allá Moisés había muerto. Moisés ya no estaba allí. Pero esa encomienda, hermanos, de poder ayudar al templo todavía seguía mucho tiempo adelante, hermanos. Dice: e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Amén. Ahí tenemos todavía que seguían, hermanos, el pueblo de Israel. Ya había pasado, ya había muerto Moisés, y todavía el pueblo de Israel les exigían, los líderes les exigían que, hermanos, ellos trajeran la ofrenda que Moisés había impuesto en el desierto para ayudar, hermanos, al tabernáculo. Vamos a otra, Nehemías 10:32. Nehemías 10:32. Ya pasamos a Crónica, vamos a ver a Nehemías, todavía sigue hermanos, obedeciendo. Y vamos a ver Nehemías, amén, capítulo 10, versículo 32. Dicen: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir, ¿cada cuánto? Cada año, con la tercera parte de un ciclo. La tercera parte de un ciclo exactamente era, hermanos, un dracma, hermanos. Dice: para la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces allí tenemos, hermanos, que todavía en el tiempo, hermanos, de Nehemías, todavía se seguía imponiendo, hermanos, ese impuesto para el servicio de la obra del Señor. Dice: no, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Entonces, hermano, de ahí viene exactamente todavía, ya en tiempo de Jesús. Ahora sí nos vamos a ir al tiempo de Jesús. Y ya en el tiempo de Jesús, hermanos, todavía siguen, hermanos, ellos, hermanos, practicando, hermanos, oiga bien, para que se ayudara para el templo. Dice: pago del impuesto del templo. Por eso dice: cuando llegaron a Capernaum, ahora sí viendo a nuestro versículo, vinieron a Pedro los que cobraban los dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los dracmas. ¿En qué problema se metió? Lo metieron a Pedro, ¿sí o no? Pedro, me imagino que nunca había visto que el maestro pagara dracmas, a lo mejor. ¿En qué apuro metieron a Pedro al preguntarle: ¿tu maestro paga los dracmas del impuesto del templo? Y vamos a ver qué dice Pedro, versículo 25. ¿Sabe que Pedro contesta rápido? Qué rápido comprometió al maestro, ¿verdad? Lo comprometió así de rápido. ¿Qué tal si el maestro no pagaba los dracmas? Hubiera quedado mal Pedro. Pero Pedro siempre: sí, Señor, aunque sea yo voy a la muerte, Señor, pero yo muero por ti, nunca te voy a dejar. Sí, maestro, sí. Y aquí vuelve otra vez Pedro, no, hermano, no aprende la lección. Y Pedro le dice: él dijo sí. Y al entrar y me imagino, hermanos, Pedro no estaba, hermanos, con los malos apóstoles, no estaba con Jesús. No sé a dónde había ido Pedro. Pedro estaba solo. Y yo me imagino cuando viene en el camino en la que me metí. Ya comprometí al maestro y van a venir a tocarnos la puerta para que el maestro pague los dracmas. Y si el maestro dice que no tiene dinero, ¿ustedes recuerdan que Jesucristo dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza? ¿Verdad que dice: las zorras tienen guarida y las aves nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Lo mismo dijo Pedro y Juan cuando fueron a la iglesia a la hora novena de la oración: no tenemos oro ni plata, porque no era su énfasis de ello eso. Ahora está comprometido, Pedro compromete a Jesús y ahora va en el camino y dice: oiga, en la que me metí. Siempre me pasa lo mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando llegue allá? Pues ni modo, le tengo que contar al maestro y a ver de dónde sacamos dinero, porque el maestro él no tiene dinero.
Y mire lo que sucede en el capítulo 25, algo sorprendente, algo que no nos maravilla, porque sabemos que nuestro Dios es Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Algo que no nos maravilla, la gloria del Señor no nos maravilla, porque hermanos, no porque no sea una maravilla, porque nuestro Dios es todo, Jesús es todopoderoso. Cuando Él llega y Él está a punto de decir, como que Jesús le tapa la boca y le dice a Pedro, dice, y Él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? ¿De qué le habló Jesús? Miren el versículo 25, ¿de qué le habla Jesús? Precisamente de lo que él había hablado allá afuera, donde no lo había oído el maestro. Él estaba afuera, no sé a dónde había ido, el maestro no estaba allí. Pero cuando él entra, dice, al entrar a la casa, Jesús lo primero que le dice Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Hace énfasis, dice Jesús, lo primero que Jesús le habla. Dice, y él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero. ¿Sabe que eso nos llama la atención? Cuando dice que Jesús le habló primero, quiso decir, hermano, que le habló exactamente de lo que él traía en su corazón. ¿Cómo? No sabía qué iba a hacer. Amén. No sabía qué iba a hacer. Entonces vamos a ver. Dice diciendo, ¿qué te parece, Simón? Y se queda con los ojos cuadrados cuando le dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿qué dice? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Hermano, imagínese que usted es Pedro y viene con ese dilema que ya se metió en un problema y metió a Jesús en un problema. Y cuando Pedro entra a la casa, lo primero que Jesús le dice, Pedro, ¿quiénes son los que pagan impuestos? Y los impuestos y los tributos del templo. Y se queda Pedro, Señor, como quien te dijo, ¿verdad? ¿Quién te vino a comentar? No, hermano, Jesús es todopoderoso. Dice allí entonces, dice, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahora les pregunto, hermanos, ¿cuál es la contestación ahí? Qué sorprendente, ¿verdad? Que el Señor conoce todo. Él sabe, hermanos, nuestros pensamientos. Sabe lo que nosotros pensamos afuera, sabe lo que está pasando, sabe lo que está sucediendo en todas partes. Él sabe lo que está sucediendo. Eso se llama, hermanos, ese es el atributo que solamente nuestro Dios único y soberano tiene. Jehová, Dios de los ejércitos, Jesucristo es Dios, Él, gloria a Dios, es soberano. Por eso, hermano, nosotros no podemos decir que Jesucristo es un ser creado, que Jesucristo es un ser limitado, que Jesucristo es un primer hermano o es el primer creado, hermanos, de la creación. No, Jesucristo, el creador de toda la cosa. Él es el soberano, es el principio y el fin, es el alfa y es el omega. Y como uno de los atributos que solamente a Dios le pertenece, Jesús lo tiene, y es la omnipresencia, que él estaba en el momento en que Pedro estaba diciendo, sí, el maestro paga. Y por eso ahora Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quiénes son los que pagan? En otras palabras, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? Amén. De los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los que cobran los tributos? ¿Los impuestos de sus hijos o de los extraños? Exactamente. Pedro, ¿qué respondió en el versículo 26? ¿Verdad que los reyes no cobran tributos a sus hijos? Dice, no. Por eso Jesús le dice, oye, ¿los reyes cobran tributos a sus hijos? Dice, no, Señor. Entonces, ¿a quiénes les cobran ¿a quiénes? Los tributos, a los extraños. ¿Sí? Ahí Pedro le dice, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están, ¿qué? Exentos. Ellos no pagan tributo porque son hijos de rey, gloria a Dios. Son hijos del rey de reyes. En otras palabras, Pedro, yo no debo de pagar impuestos porque yo soy, gloria a Dios, soy el rey, aleluya. Y los hijos no tienen que pagar los impuestos, los que pagan los impuestos. Y era cierto, hermano, porque los impuestos, cuando querían entrar a Jerusalén, abrían las puertas, y cuando las puertas se abrían, ahí estaba, hermanos, Mateo cobrando impuestos a los extraños. Abrían las puertas para que vinieran, hermanos, a vender, hermanos, a Jerusalén, y traían, hermanos, oiga, todos sus artículos, traían su ganado, y no abrían las puertas hasta que no estaban todos los que cobraban impuestos, y les cobraban impuestos, y ahora sí pasaban uno por uno, ya que habían pagado los impuestos. Eran los extraños, pero los de adentro no pagaban impuestos. Entonces, por eso Jesús dice, los reyes no le cobran a sus hijos los impuestos, sino a los
extraños, a los extranjeros. Amén. Por eso a nosotros nos cobran impuestos. Amén. Porque no somos de aquí. Pero hay alguien que no nos cobra ningún impuesto. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es? Jesucristo es el Rey de Reyes. Nos da, hermanos, a manos llenas. Y nunca nos cobra ni un 5. Y nunca nos está diciendo, hermano, te lo gastas. No, Él nos lo da para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Sigamos adelante. Entonces, Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Amén. Viene el versículo 27. Sin embargo, conectando lo que ya había dicho, no, nosotros no debemos pagar impuestos. Y dijo Pedro, maestro, en la que me metí, yo dije que tú pagabas. En su mente, Señor, en la que me metí, porque yo dije que tú pagabas impuestos. Y dice que nosotros estamos exentos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué dice en el 27? Sin embargo, conectando lo que ya había dicho. Sin embargo, ¿qué dice? Para no ofenderles, ¿qué dice? Ve a dónde, ve al mar, echa el anzuelo. No le dijo ve al banco, ¿verdad? No le dijo ve a alguien rico y pídele prestado. No, dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. ¿Qué tiene que ver el mar con dinero? ¿Qué tiene? Pedro dijo, Señor, pero ¿qué tiene que tiene que ver el mar? Pero le sigue diciendo el Señor, y echa el anzuelo. ¿Por qué mandó a Pedro? Porque él lo había comprometido. Tenía a los demás apóstoles a un lado y a ni uno comprometió, porque él lo comprometió. Ahora Jesús dice, ¿sabe qué? Ahora vamos a salir de este problema. Yo te voy a proveer todo lo que necesitas, solamente ve y hazlo. Es darle la gloria al Señor. Es lo que solamente quiere el Señor, hermano. El Señor provee todo, ¿sí o no es cierto? Él provee para nosotros. Y muchas veces decimos, ¿cómo le vamos a hacer? Dios provee. Por eso Él dice que Él, gloria a Dios, no te afanes por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Amén. ¿O no es cierto, hermano, que a veces, por más que nos quebremos, hermano, no vamos a aumentar el dinero en el banco o el que tiene? Por más que usted se truene las manos, no va a solucionar ningún problema. Lo único que va a solucionar, hermano, es que se le vaya el sueño, le dé insomnio y, hermano, oiga, un dolor de cabeza. Sin embargo, cuando confiamos en el Señor y en sus promesas, oh, gloria a Dios, no sé de dónde, pero Dios es grande y rico en misericordia. Amén. Y Él provee. ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, como tú abriste la boca, yo oí lo que tú dijiste. Ahora dice, sin embargo, para no ofenderlo, porque tenemos que hacerlo, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ya llama la atención porque dice el primer pez que saques. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro iba a sacar uno y dice, no, pues vamos a sacar otro de una vez más. Vamos a sacar otro, para llevar comida tal vez al maestro. Dice, el primer pez que saques, ¿qué dice? Tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. ¿Sabe que un estatero, hermanos, equivalía a 4 dracmas? ¿Sabe que eran, hermanos, 2 dracmas por año? Y como eran 2 dracmas por año, era Pedro y era ¿quién? Y el maestro. Eran 4 dracmas. Precisamente eran 4 dracmas, no era más. Pedro dijo, bendito Señor, le quería abrir más, hermano, la boca, a ver si había más dracmas, hermano. Pero nada más eran 2, 2 dracmas que necesitaban, que equivalían, hermano. Óigalo bien, el estatero era un estatero que equivalía a 4 dracmas. Amén. Solamente, hermano, este estatero, hermano, equivalía a 4 dracmas. Y cuando se lo saca, él dice, bendito es lo que necesitamos, porque se necesitaba, hermanos, 2 dracmas, hermanos, 1 por año, hermanos. ¿Para qué, hermanos? O 2 por año, ¿para qué, hermanos? Pagar el impuesto. ¿Va? ¿Y qué hace Pedro? Paga el impuesto. Qué glorioso es el Señor, ¿verdad? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por ello? Es tan maravilloso que podemos agarrar una lección de ahí. ¿Cuál es la lección que podemos, hermanos, nosotros aprender de ahí? ¿Cuál es la lección que podemos aprender, hermanos?
todo lo que hemos leído, los 3 versículos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, le cobraron los 2 dramas, le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dramas, necesitaban pagar 4. Él le dijo sí. Al entrar a la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran tributos? ¿De los impuestos de sus hijos o de los extraños? El versículo 26, pero le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. El 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y ahí está la provisión. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. 4 hermanos, óigalo bien, dracmas. Un estatero que valía 4 dracmas. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? ¿Cuál es la lección que nosotros podemos aprender de allí? ¿Nadie? No se me amontonen, hermanos. ¿Amén? La provisión del Señor, ¿no? La provisión. ¿Cuántos tenemos al Señor que Él suple? Él provee. Tenemos la provisión de... ¿Cuántos pescados no había? Pero dice, el primero que agarres, ábrele la boca y le vas a encontrar dinero. ¿Verdad que es ilógico encontrar dinero en un pez? ¿Verdad que no, hermano? ¿No es lógico eso? Es imposible que tú encuentres dinero en un pez. El pez no come dinero. El pez no come, hermanos, óigalo bien, monedas. Sin embargo, hermanos, Cristo es tan todopoderoso que Él puede poner, así como hizo, hermano, que una pez viniera y tragara a Jonás, así como gloria a Dios hizo que lo aventara, hermano. Oiga, un pez, hermano, oiga, ¿qué va a aventar a Jonás, hermano? No, se lo hubiera triturado, o hermano, ahí lo hubiera dejado que se hubiera muerto. Sin embargo, hermano, el pez, hermano, arroja a Jonás. Ahora tenemos a un pez, hermano, que está proveyendo Jesucristo a través de un pez, está proveyendo, hermano, oiga, hermanos, Él, para que paguen, hermanos, el impuesto. Estamos viendo que un niño lleva 2 panes y ¿cuántos? 2 peces y 5 panes, algo así, hermano. ¿Y qué pasa ahí, hermanos? Provee, ¿sí o no? Provee de los panes, hermano, provee de los peces. Hermano, esos peces podían, hermanos, llenar a 5,000 personas. Vemos el milagro que Jesús, así está relacionado, ¿verdad? Oiga, peces, hermano, oiga, tan poquitos, y después dice que sobraron 12 cestas. De 5 panes y 2 pececitos. Imagínense, 2 peces, 12 cestas llenas. Vemos el milagro, el poder de Dios, la provisión de nuestro Señor. Amén. Entonces, estamos viendo. Vamos al siguiente versículo. Y ya vamos. ¿Es el 18? ¿Es el capítulo 18? Pero vamos al capítulo 18. Todavía tenemos un tiempo. Capítulo 18. ¿Alguna pregunta de aquí, hermanos? Capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre la controversia, ¿verdad? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y algunos eruditos se preguntan quién, ahí no nos dice quién preguntó eso, pero algunos eruditos dicen, ¿quién se imagina que preguntó eso? Algunos se lo imaginan, ¿sí? No es, hermanos, exacto, no nos deducen que Pedro es el que preguntó eso, ¿sí? Dicen, Pedro, ¿quién más? Pedro, pero no nos dice ahí la Biblia quién preguntó. Pero en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos querían saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo la ven? ¿Quiénes que están aquí, hermanos, quieren ser mayor en el reino de los cielos? Se preocupan por ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe de dónde viene eso? Porque Jesús unos versículos antes, se regresa conmigo al 17, en el 22. ¿Qué dice en el 22? Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será ¿qué? Entregado en manos de hombres. Otra vez les vuelve a decir, y le matarán, mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Nos regresamos al 18 y ellos están pensando, Señor, ¿cómo que vas a morir? ¿Te acuerdas que le había dicho Pedro? No, Señor, tal cosa no te acontezca. Pero otra vez dice, ¿cómo el Señor se va a morir? Y ahora que se muera Él, ¿quién va a ser el mayor?
¿quién va a ser el mero mero si el Señor se va a morir? Ya estaban pensando, hermanos, en quién iba a ser el líder, quién iba a ser el grande. Y ahí preguntan, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En otras palabras, Señor, tú estás extendiendo tu reino aquí, Señor. Y ahora que ya has dicho que el reino de los cielos se ha acercado y se ha llegado, ahora, Señor, ya vas a morir y te vas a ir. Ahora, Señor, ¿quién va a ser el grande en el reino de los cielos? Mira el corazón de los apóstoles, ¿eh? ¿Se acuerda que una vez hubo, hermanos, una madre que pidió una petición? Andando, hermanos, le dijo, Señor, cuando entres a tu reino, ¿qué hace? Permite que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro, ¿qué dice? A la izquierda. Ya estaban habiendo ese ventajismo, ya estaba viendo, hermano, eso de hermanos, el ego, querer ser más. Alimentando el ego entre los apóstoles, diciendo, Jesús va a morir y ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el mayor para seguir extendiendo el reino de los cielos? Y Jesucristo, hermanos, no los regaña. Ve el corazón que ellos tienen. Ve, hermanos, que tiene esa prepotencia, ese orgullo. Todavía no se les ha quitado. Y Jesús, hermanos, no les regaña. Jesús les da un ejemplo y hace un ejemplo hacia ellos. Vamos a ver el ejemplo que les da. Versículo 2, ¿qué dice? Y llamando Jesús a un ¿qué? No llamó a Pedro, ¿verdad? No le dijo, Pedro, tú vas a hacer, ven, Pedro, ¿verdad? No le dijo, Juan, tú vas a hacer. No le dijo, Santiago, ven, tú vas a hacer. No. Todos pensaban que Jesús iba a escoger un líder antes de morirse. Pues es lógico, ¿no? Que si, oiga, un maestro va a morir, tiene que dejar al frente, ¿no es cierto?, a alguien. Si, hermanos, en alguna, hermanos, oiga, en cualquier lugar, en una iglesia, hermanos, si el pastor se muere, tiene que dejar, hermanos, a alguien, ¿sí o no? Para que, hermanos, suceda su lugar, tome su lugar. En cualquier lugar, hermanos, dejan a alguien. Por eso ellos pensaban, es el momento. Jesús dice que ya nos vamos acercando a Jerusalén. Y Jesús dice que en Jerusalén va a ser ¿qué? Martirizado, va a ser crucificado, va a morir. Entonces, si ya nos estamos acercando, vamos a preguntarle al maestro, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Y hermanos, se llevaron una sorpresa. Hermanos, Jesús no llama a ni uno de ellos. ¿Por qué no los llamó? Porque Jesús, hermanos, no les había enseñado a ser grandes. Jesús no les había enseñado a ser hermanos mayores que otro. Jesús no les había enseñado jerarquías. Jesús no les había enseñado, hermano, oiga, prepotencia. Jesús no les había enseñado, hermano, óigalo bien, hermanos, oiga, a estar encima de los demás. Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Qué dijo? ¿Verdad que sí lo dijo? ¿O no lo dicen las escrituras? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Ellos no tenían descanso. Ellos ya querían saber quién iba a ser. Y muchos decían, de seguro quiere ser Pedro. Y Pedro dice, sí, yo quiero ser. Como decimos por ahí, hermanos, es el ¿qué? El mimado, ¿verdad? El del amor siempre se le recostaba. ¿Sí? Siempre estaba al lado del maestro. Y dijo, antes de que me ganen, vamos a preguntar de una vez para dejar bien claro esto, porque él dice que va a morir. No estaban, hermanos, pensando en extender el evangelio del reino, ¿verdad que no? ¿Cuál era su mentalidad de ellos, hermanos? Hermanos, ¿quién iba a ser grande? Y eso nunca Jesucristo lo predicó, ¿verdad? Seguimos, vamos a ver qué le dice Jesús. Dice, bueno, ya los voy a poner. Y llamando a quién, dice, en el 2. A un niño. Llamó a un niño. No mandó a un apóstol de mandarlo. No llamó a ni uno. Se quedaron esperando a ver quién decía. A ver. No. Llamó a un niño. Dijo, para que no se sientan a ninguno de los dos, manda llamar a un niño. Dice, y mandó llamar a un niño. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Mira, como ejemplo. Amén. ¿Y qué le dice, hermanos, el versículo siguiente? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Miren la lección que le dio, hermanos. Le dijo, ¿sabe qué? Aquí no hay jerarquías. Si ustedes quieren, y yo les he enseñado que ustedes tienen que entrar al reino de los cielos, nadie prepotente, nadie orgulloso, nadie vanidoso, nadie que quiera ser grande va a entrar al reino de los cielos. No, dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dele la gloria al Señor. ¿Tiene razón? ¿Tiene sentido eso?
¿Cómo tienen que ser los hermanos, los súbditos del Señor? ¿Cómo tiene que ser su iglesia? ¿Cómo tenemos que ser los seguidores del Señor? ¿Prepotentes? ¿Autoritativos? ¿Líderes sobre otros? ¿Manipuladores? No, solamente somos, hermanos, simples servidores y debemos ser como niños, amén. Dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. En otras palabras, le está diciendo, ¿saben qué? Su mentalidad y todo lo que ustedes piensan, tienen que tornarlo y tienen que hacerse como niños, amén. Y nosotros sabemos la actitud de un niño, ¿sí o no? Un niño lo regañas y al rato dice, papi, te quiero. Pero si me regaña a mí, mi esposa, está difícil que le diga que la quiero, ¿verdad? Pero a un niño le pegas, y hay muchas mamás que dicen, ay, yo le pego y más me quiere. Digo, ahí están los niños, ¿sí o no? Mira la actitud que tienen. Se pelean, pero no hay jerarquías. Por eso dice, ¿qué le dijo a Nicodemo? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Nicodemo para entrar al reino de los cielos? ¿Qué se necesita? ¿Mandas? ¿Qué se necesita? ¿Penitencia? ¿Se necesita, hermano, oiga, obras? ¿Se necesita, hermano, habilidad? ¿Se necesita orgullo para entrar al reino de los cielos? ¿Sabe qué le dijo a Nicodemo? Si no naces de nuevo y no eres como un niño, no entras al reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo tenemos que tener un nuevo nacimiento. Y si no hemos nacido de nuevo es porque no hemos aceptado a Jesucristo de verdad. Porque toda persona que ha aceptado a Jesucristo tiene que tener un nuevo nacimiento. Una transformación. Un cambio de mente, cambio de sentimiento y cambio de pensamiento. Tenemos que ser como niños. Los niños, hermanos, hoy se pelean y no guardan rencor. Pero, hermanos, los viejos, dice, perdón, pero no olvido. Perdono, pero me la vas a pagar. ¿Sí o no? Perdono, pero vas a ver. Y cuando, hermano, hay una oportunidad, se la cobran, ¿sí o no? Pero los niños no son así. Los niños son, hermanos, oiga, transparentes, puros, amén. Dice el 4 para ir terminando. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Como niños. ¿Qué hacen los niños? Se humillan, ¿sí o no? Y qué difícil es humillarnos, ¿verdad? Cuando hay ofensas. Qué difícil es cuando nos humillan. ¿A quién de los que están aquí les gusta que los humillen? ¿Nadie? Yo creía que todos iban a levantar la mano. ¿Les gusta que les humillen sus esposas? ¿Los esposos les gusta que los humillen las esposas? ¿Los esposos a las esposas? No, no nos gusta. Sin embargo, Jesús dice que si no nos humillamos como un niño, es imposible entrar al reino de los cielos. Ya saben, hermanos, tenemos que perdonar. ¿Sí o no? Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Mire, el que es niño, y sabe que hay dos formas de ser niños, hermanos. Amén. Niño quiere hablar, hermanos, de edad, y niño también, hermanos, en el nuevo nacimiento. Somos nacidos de nuevo. Que tengamos la mente de Cristo. Amén. Que sepamos, hermanos, vivir una vida agradable delante del Señor. Nuestra salvación no la podemos comprar, hermanos, con esfuerzos propios. La salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Amén. No tenemos nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es exactamente, hermanos, vivir ese nuevo nacimiento. Todos los días vivir ese nuevo nacimiento. Que si, hermano, alguien me ofende, tengo que recordar que yo soy una nueva criatura. Que si alguien, hermano, oiga, me hace un daño, tengo que recordar que yo soy una nueva criatura. Oye, hermano, si alguien me humilla, tengo que recordar que yo soy una nueva criatura. Si alguien, hermano, óigalo bien, hace lo que hace conmigo, tengo que acordarme que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Y el versículo 5 y terminamos. Así que dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo repite conmigo? Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. ¿Cuántas veces tenemos que soportar a los niños, sí o no? ¿Sí o no? Pregúntele a las mamás. Yo casi, hermanos, yo me desligo, amén, hasta de los nietos. Yo nada más los aguanto, hermanos, unas horitas y me escapo, amén.
Y más cuando son 4, 5, 6, no sé cuántos tengo, y se me juntan, Dios mío. Yo los aguanto unas horitas, amén. Y ya como que de repente me van a decir, ándale, su casita ya, para atrás. Con los niños, ¿sí o no? Mamás no navegan con los niños. Mami, quiero esto, papi, quiero esto, mami, quiero esto, mami, el otro. Pero dice allí, hermanos, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En otras palabras, hermanos, hay muchos niños en la iglesia que son tan impertinentes. Y nosotros debemos, hermanos, aguantarlos, ¿sí o no? ¿Sabe que la mayoría, yo conozco casi, hermanos, el carácter de todos ustedes? Amén. Sé cómo hablarle a uno, sé cómo hablarle al otro no le tengo que hablar como le hablo a él. A otros les tengo más confianza que a otros. Pero ¿sabe qué? Algunos digo, todavía son niños, necesito soportarlos. Hermanos, hermanos, dice que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Por eso debemos amar a los niños. ¿Cuántos aman a los niños? Muy poquitos. ¿Cuántos aman a los niños? Amén. Los que vengan, amén. Pero debemos, hermanos, amarlos. Por eso allí dice, hermanos, ¿quién es el mayor? La pregunta, ¿quién es el mayor? Ya saben quién es el mayor, ¿verdad? ¿Quién es el mayor, hermanos? Los niños. Si no fueres como niño, no puedes ser mayor en el reino de los cielos. Dice que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase como un niño. El que quiera entrar en el reino de los cielos, hágase como un niño. El que quiera, óigalo bien, hermanos, ser, hermanos, el primero en el cielo, hágase el último de los servidores aquí en la tierra como un niño. Qué importante, hermanos, es tener la actitud de un niño, ¿verdad? Por eso que cuando yo lo ofenda, hermanos, tiene que tener la mentalidad de un niño. ¿Qué tiene la mentalidad de un niño? No ver las ofensas, no mirar a quien le ofende. Amén. Terminamos, hermanos. Nos quedamos ahí, hermanos, y al siguiente vamos a seguir con Mateo 18:6. Amén. Dele fuerte las palmas al Señor. Dejamos este lugar.